Y traemos el tema Mario Vargas Llosa, ¿sí? Así como se lo comparto. El tema de Mario Vargas Llosa, en donde el día de hoy se habla, o más bien el día de ayer, muere el señor Mario Vargas Llosa, un escritor peruano, que ha sido muy polémico por la posición que ha tenido políticamente hablando, y más en los tiempos más recientes, en donde ha sido un tipo altamente recalcitrante. Yo tengo dos opiniones y a diferencia de muchos otros compañeros, yo sí discrepo en lo que se está comentando. Lo primero, yo no voy a entrar en el análisis buena ondita o incluso con todo respeto en el análisis de quien nunca lo leyó y que es muy fácil solamente aventar la piedra o el denuesto. La otra, no podemos decir yo no voy a hablar de lo que hizo, pero indirectamente ando haciendo denuesto del libro que leí o de los libros que leí del personaje. Sobre esta parte, solamente puedo decir que como escritor, sí, como escritor, el señor fue bastante bueno, creo yo. Por lo menos una gama de novelas que tuvo en los 60, 70 y parte de los 80, bastante buenas, aunque quieran demeritar a novelas como Pantaleón y sus visitadoras, Elogios de una madrastra. Tiene varias novelas el señor que no son malas. Y aparte, no solamente eso, tiene ahí, que ya lo estaremos platicando después con la profesora Libertad, unos ensayos sobre la literatura que son bastante interesantes. ¿Y por qué yo sí los separo a diferencia de otras personas? Porque si no separáramos a Mario Vargas Llosa y ese trabajo que tiene en la literatura, y lo hiciéramos con toda la gente, conoceríamos a mucha gente, pintores, arquitectos, escultores, que si no son de pensamiento de izquierda, pues estaríamos perdiéndonos de mucha de la actividad que ellos tuvieron. Incluso quiero poner ahí el caso con el que siempre he platicado, por ejemplo, con la profesora Libertad, que es el caso principalmente de Octavio Paz. Octavio Paz es una persona que como escritor es muy buen escritor, no se lo podemos negar, pero en la otra parte, en la política y como persona, un asco de ser humano. Pongo en la misma situación a Mario Vargas Llosa. Tampoco entro en la narrativa que viene unos, porque luego pongo ahí elogios idiotas como el que pone, como el que hace Álvarez Maínez, el mejor escritor que de ficción y quién sabe qué tanto puso y dices, güey, se ve que nunca leíste un libro de él y le haces a la jalada. No, no es ponerlo que si es el mejor o no el mejor, o como algunos que quieren ponerlos en el primero es tal, el segundo es tal, no, porque en cuestión de gustos eh, eh, en cuestión de gustos se rompen géneros. Pero sus novelas, tiene novelas que Pantalón y las visitadoras podrán reír bastante con esa novela. Y les puedo decir, y pongo una donde yo he escuchado que se habla, por ejemplo, de esa novela y y se le critica esa novela porque es una novela para reírse. Es una novela que tiene ahí cierta comicidad y que le hacen un denuesto porque es exactamente para eso. Sí, eso se me hace inclusive absurdo. Creo que no es necesario que para ganar audiencia la gente haga un denuesto sobre el autor sin conocerlo en verdad. Leía que alguien decía, yo nada más leí una novela de ahí y X. Y bueno, dependiendo, porque depende cuando uno lea la novela o de que o qué tan sugestionados estemos con la novela. Y eso es un problema en la literatura e incluso con todo respeto del fanatismo. Yo ahí, yo los invitaría, tiene eh, mi estimado Fer, pero ahí ya estarías haciendo ahí, mira, fíjate que yo discrepo contigo, respeto tu punto de vista, pero yo también leí a José Emilio Pacheco, he leído a Carlos Fuentes, y Carlos Fuentes se me hace un escritor que desgraciadamente el premio Nobel nunca se le dio, pero Mario Vargas Llosa en la literatura, claro que tiene aporte, que a lo mejor a ustedes no les puede gustar porque ya saben que se volvió muy facho en estos tiempos, sí, pero cuando se volvió facho y las obras que yo les digo son antes de que se volviera facho, después de las que se vuelve facho, pues creo que el señor inclusive hasta se pierde, pero en las anteriores que yo comento son antes de eso y la verdad es que el señor no tiene desperdicio y reitero, fue facho toda su vida Octavio Paz y Octavio Paz tiene muy buena literatura, además sería inclusive aberrante que nosotros
discrimináramos la literatura de Octavio Paz sin haberla leído por esa situación. Son puntos que de repente creo que tenemos que separar. Yo escucho a mucha gente que dice no y lo minimiza sin ningún sentido. Es más, leí a alguien que le ponía calificaciones a sus obras, que se me hace él dice, es subjetiva, es mi forma, pero se me hace un despropósito completamente. Por lo menos el señor tiene unas 6, 7 novelas bastante buenas y que, reitero, yo entiendo, yo de repente he escuchado a alguien que desde hace años que ha pasado esto, con el personaje infame políticamente hablando, le ha pegado una y otra, pero es a lo que voy, o sea, el problema es que eso es un error, con todo respeto, porque no es, es como Luis Espota. Luis Espota puede tener algunos libros, pero sus libros están muy marcados políticamente. Y la idea de este señor en las otras obras, eh, no forzosamente tienen que ser, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay una película que se llama El nacimiento de una nación. Es de el tío, es del sobrino de quien creó el Ku Klux Klan. En La fiesta del chivo, una gran novela, que creo que es la última gran novela, mi estimado Javier. Eso es a lo que voy, maestro. Escribió muy buenas novelas, eso no se le puede quitar. Lo que entiendo con Fer que dice cierto, si es muy facho, pues a lo mejor nos alejamos, como el caso de Luis Espota, pero hay buenas novelas. Ahí, por ejemplo, Luis Espota, pues de leer a Luis Espota a leer a otros grandes escritores, pero ahí sí preferí a otros grandes escritores, pero Mario Vargas Llosa sí tuvo muy buenas novelas, con donde veo que es así hay que separar una cosa de la otra, porque si no se vuelve fanatismo, exactamente. Y es a lo que voy, donde yo veo que he visto desde hace un par de años donde un par de personas le han golpeado, y con todo respeto, sin ningún fundamento, ¿eh? Sin ningún fundamento a Mario Vargas Llosa. Sus novelas incluso han demeritado Pantaleón y sus visitadoras. Y mira, Gloria, que no soy muy fan del personaje. Tiene, hay novelas que han llamado mucho la atención de él, pero yo, fíjate, a Luis Espota es un personaje que tiene dos o tres ahí novelas que han sido, hay recientemente una película sobre una de esas novelas, pero a él, fíjate que como ven a Mario Vargas Llosa, yo sí veo más a Luis Espota. Así es, compartieron una época dorada. Y después de eso, pues el señor eh, tomó su decisión y tomar sus decisiones cuesta. Así es, Jaime, exactamente. Y es a lo que voy. Sí entiendo lo que dice Fer, ya cuando sabes que es facho, pues no te acercas a la novela, pero hay novelas antes de cuando se expresó altamente facho, y reitero, hay gente que es facha como a mí me caga Octavio Paz, pero su literatura es buena, no se lo puedes negar, pero es un facho asqueroso. Eche ver. Sí, fíjate que ahí a mí el personaje, sí sí, o sea, sí entiendo lo que dices de lo de Mario Vargas Llosa, porque el personaje dije, chin. Así es, él se ganó el odio del pueblo por sus comentarios hacia Andrés Manuel, y no solamente hacia Andrés Manuel, por las estupideces que ha dicho el personaje. Ana María, te mando un abrazo muy grande, por eso insisto, sí entiendo lo que dice Fer. Déjenme colocarles un comentario de lo que hizo este señor, porque no solamente, déjenme poner esto, y me llamó mucho la atención. Lo que yo sí veo es que hay mucha, he escuchado a gente de que, no, y bueno, ¿y lo leíste? No, es que esa novela sí, y escucho que alguien que desde hace 2 años ha criticado mucho Pantaleón y sus visitadoras, por ejemplo, eh, y que creo que la ha criticado diciendo que es peor que un cómic chafa de la peor era de Marvel o de DC, y nada que ver. Ahí sí, con todo respeto, nada que ver. Incluso quien le ponía calificaciones hace rato, que era Pedro Salmerón, califica muy bien la obra. Y yo también creo que esa obra fue muy buena, es de mucha risa. Yo en esos tiempos soy muy fan dentro de esas generaciones, soy más fan, por ejemplo, me gusta mucho, y también es para reírse, Jorge Ibargüengoitia.
por ejemplo, yo no soy muy fan de García Márquez, pero tiene buenos libros. Sí, conejita, exactamente. Así es, Beard of Nation, efectivamente, de Griffin. Es un racismo asqueroso, pero es importante verla por lo que ofrece, cómo ahí uno ve cómo se le golpea a los negros, exactamente. O sea, es un clásico que se tiene que ver desde muchos aspectos. Sí, no, yo diría, o sea, yo puedo decirlo como lo comenté con Percy, con el profe Carlos, con el profe Jesús Soto. O sea, la verdad es que un facho menos, sincero, Jaldra, o sea, fue un pobre pendejo al final, golpeteando de una manera absurda. Como escritor, reitero, esa parte de la obra, digo, me gustaron. Pero si tengo que hablar de la persona, que chingue su madre Mario Vargas Llosa, eso sí, ¿eh? Así pasa, mi estimado Fer. Así pasa, eso es cierto. Sí, buenísima, Fer. Buenísima, neta. La película, sí, The Birth of the Nation, sí, pero eso sí, es hay que tener estómago, pero sí es importante, es una obra que es importante verla, pero sí es un racismo brutal, asquerosísimo. Y ahí ustedes tienen la idea, pueden ver la idea de lo que le implantaron a la gente en Estados Unidos con los negros, cómo los veían. Incluso no usaron negros para hacer la película, que según yo recuerdo. Ándale, Fray, ¿por qué lo critican? Bueno, qué bueno que dice Ciro, ¿por qué lo critican? Me robaste las palabras. Vamos a escuchar a Mario Vargas Llosa, ¿por qué se le critica? Cuando el señor Cedillo, aquí presente, de pronto transformó México y lo transformó permitiendo que hubiera elecciones libres en un país donde hacía 80 años no había elecciones libres. Y sin embargo, este fue un hecho absolutamente extraordinario porque con la libertad de voto, México se transformó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, México experimentó una transformación profunda, gracias al señor Cedillo, al que yo considero un verdadero héroe latinoamericano. ¿Qué pasó? Los mexicanos pudieron votar en libertad y esto tuvo automáticamente una consecuencia. La sociedad mexicana se reformó profundamente y en la buena dirección. Y los mexicanos vivieron una libertad que desconocían, que no sabían que existía hasta entonces. Y eso fue gracias al señor Cedillo, a quien los latinoamericanos deberíamos tener en un monumento. Así es, conejita, pues por eso es que uno dice, por eso les decía, desde antes de Andrés Manuel, de lo que dijera, con esas palabras dice uno, güey, que ojo, no le quita la fachez a Octavio Paz, la misma línea facha asquerosa, A mí también, Marrojo, a mí también me gustan, tiene varias obras muy buenas y que no las voy a descalificar porque en la parte política este tipo es un pobre pendejo, ¿no? Es como hablar en el fútbol Pelé se vendió a la forma derechosa, pero fue un futbolista extraordinario. Entonces, en el fútbol, por eso es que no voy a desprestigiar, como creo yo y con todo respeto, una persona en las redes sociales ha desprestigiado las obras de Vargas Llosa, las ha demeritado de una manera brutal. Leía yo ayer, hace rato a alguien en un canal que decía, Mario Vargas Llosa, un pésimo cuentista, dices, híjole, güey, no, 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 y perdón, pero si voy a hablar de Mario Vargas Llosa,
Por ejemplo, gracias, profesora Libertad, porque eso lo platicaba con usted hace rato. Dice: el discurso de aceptación del Nobel de Literatura del 2010 que leyó Mario Vargas Llosa es una belleza, quitándole los pasajes de reflexión política. Se titula Elogios de la lectura y la ficción, vale la pena. Reitero, quitándole los pasajes de reflexión política. El único problema es ese, que cuando no se le quitan, la gente mezcla todo ahí y reitero, o sea, me toca hace rato que decía alguien de que no, y súper mal cuentista. Yo dije, híjole, creo que se, se disparan, se resbalan de una manera brutal, brutal, y no es necesario, no es necesario. Hay gente que hace un buen trabajo. ¿Cuántos médicos no conocemos que son buenos médicos y son súper fachos y no por eso son malos médicos? Así es, Salvador. Mira, lo sabía, lo que pasa es que este güey fue un frustrado. Fue un frustrado que no pudo ser presidente del Perú, compitiendo contra Fujimori, y después apoyó a su hija Keiko Fujimori, que no mame. O sea, él se contradijo. Ese es el problema. Algún tiempo cuando compitió, se intentó vender de una manera y cuando no le funcionó, pues chingue su madre, me voy a la otra y eso no es coherente. Y eso es lo que le pasó a Mario Vargas Llosa. O sea, reitero, para mí, que chingue su madre el facho de Mario Vargas Llosa. Ahora, las obras literarias, debo de reconocer que tiene varias muy buenas. La sigo leyendo, profesor de Libertad. Dice Vargas Llosa, un grande de la literatura peruana, latinoamericana y de las letras de la lengua española, directo al Parnaso de la literatura. A un artista no se le debe de juzgar por su filiación política. Yo también, por eso toda esa gente que, no, es que para mí es un imprescindible porque fue un facho, como le leí yo a alguien en las redes sociales y dije, y le criticaron que le estaba haciendo, que lo estaba cuestionando por la parte política y dijo, no, yo de hecho por eso he dicho que yo no he leído nada de él. No, sí, dijiste que leíste una novela y calificaste. Por eso es importante no caer en esa situación. Porque Mario Vargas Llosa, sí, claro, tiene muy buena literatura. Lo que pasa es que se le ha descalificado mucho porque fue un fachote, por lo último que dijo de Andrés Manuel, y eso tampoco se lo perdonamos, o por este tipo de pendejadas. Pero reitero, como literatura, claro que tiene muy buena literatura. O sea, no es, a lo mejor las últimas novelas no son tan buenas. También le pasó a García Márquez. A García Márquez, las últimas novelas, El diario de mis putas tristes, es una novela muy por abajo de las que tiene muchísimo antes. Y, y no se le dice nada. O sea, a García Márquez hay gente que así García Márquez y la novela que dan magnánima, sublime, y son poco críticos. Incluso reitero, para mí de leer a García Márquez, a mí me gusta más Álvaro Mutis, me gusta más Jorge Ibargüengoitia, de esa misma generación. Me pueden decir, ¿cómo que no te gusta? Ahí está. Gracias por poner el link, profesora. Mi estimado Raúl, abrazo muy grande. Bueno, déjame decirte, Mar Rojo, es de él, Manuel Borbolla, que le manda un abrazo muy grande. Dice que no se puede separar al escritor de la persona. Hay gente que lo dice y yo no comparto tampoco lo que dijo. Para nada comparto lo que dijo. Es más, creo que no comparto como me ha pasado con él, que lo quiero invitar al canal, pero hay muchas opiniones de él en donde creo que se avienta como gorda en tobogán y yo discrepo de lo que dice. Así es, era muy buen escritor y hay gente que lo demerita y bueno, cada quien, pero si lo leen, sabrán que fue muy buen escritor. Hay gente que lo ha leído y con tal de quedar bien con la gente, porque acaban diciendo y le pegó a Andrés Manuel y tal, y ya después de eso empiezan a quererle poner palabras de la hematopoiesis, de la perífrasis verbal, y la necesidad de hacerse los superlectores y los supercultos, los supersabios, y a veces parecen de derecha en vez de ser de este lado. Pero bueno, eh, innecesario. Mi estimada Sandrita, mil gracias en verdad te lo agradezco en el alma, mil gracias por el apoyo, porque neta no tienes idea de cómo en estos momentos apoyas esto, no tienes idea de cuánto, en verdad, que se te multiplique muchísimo en miles, en millones, y a todos ustedes igual con ese poderoso like, el dejar los likes con las vistas, el estar suscritos y activar la campanita, nos apoyan muchísimo, en verdad, muchísimo.
Así es, esa idea es arcaica. Yo por eso, con todo respeto, para cuando es esa parte de literatura, por eso me acerco con usted, profesora, porque eh, es importante. Hay gente que su filiación política la maneja directamente en sus obras. Lo entiendo. Y posiblemente, pero incluso tú puedes ver a lo mejor una obra. Les voy a poner un ejemplo. La Dama de las Camelias es una gran obra. Y si ustedes la ven, o por ejemplo El Conde de Montecristo, para mí se me hace una gran obra. Y si ustedes la leen, El Conde de Montecristo maneja odio, maneja muchas cosas que uno dice, güey, ¿qué onda? Y hay que entender que la obra está marcada de esa manera. Si usted, por ejemplo, hay un libro fuerte que se llama Las Edades de Lulú, y si uno lee Las Edades de Lulú, también es una buena obra, pero tra- tiene unas temáticas bastante cañonas. Los libros de ficción, los de Cascabel, conejita, me pongo de pie, te rifaste con ese comentario. Buenísimo. Mi estimado Fer, gracias, carnalazo. Abrazo muy grande, hermano. Yo creo que la filia política está bien que todo mundo, qué bueno que lo comentas, Carmen. Yo creo que todo mundo tiene que marcar su filia política. No está mal, no está mal. Nada, nada mal. Qué bueno que los conozcamos. El problema, mira, yo tengo amigos que tienen filia política de derecha y me llevo muy bien con ellos. Me llevo muy bien con ellos y puedo platicar de fútbol americano y puedo platicar de deportes y de política. Cuando le platicamos, pues nos agarramos, pero nos agarramos y nos respetamos. Ese es un punto. La política no tiene que ser imponer puntos de vista. Yo siempre les he dicho cuando platicamos de política, simplemente hay algo. Cuando platicamos de política, mis amigos y yo, el único punto es que sigo esperando argumentos y ellos tasan con la derecha, con los estándares de derecha a la izquierda, y por eso les digo, no, yo no comparto. No comparto las ideas de centro, no comparto esas ideas. Para mí el centro no existe, explicado por qué. Eh, y la idea de izquierda-derecha que muchos quieren borrar, insisto que esa misma idea sí existe y no comparto que se desaparezca. He también explicado por qué. Mi estimada Mar Vega, queridísima, besote, abrazote, y me brincó aquí mi estimada Divina Kitty. Divina Kitty, te mando un besote, un abrazote, gracias por estar por acá. Si me lo permiten, déjenme colocar este audio que no tiene desperdicio sobre esta situación, sobre Mario Vargas Llosa, de quién es, de una chica de la base, una chica peruana de la base, del noticiero de la base, no tiene desperdicio. Déjenme colocarlo, aquí está. eh, y habla sobre Mario Vargas Llosa, y es curioso, también ella habla que ella hace la crítica de separarlo, ¿no? Yo creo que no comparto, y ahorita explico por qué no comparto esta idea que habla ella también de separar y de que no se puede separar su idea política. Mm, una cosa es la obra y la otra cosa es la idea política, porque incluso puedes ver una obra que pueda ser recalcitrante pero no ser mala, como le pueden llegar a pasar algunas de Luis Espota, por ejemplo. Si me lo permiten, déjenme, digo, para mí Luis Espota no es un referente porque fue un fachazo que fue más un showman y un oportunista, pero reitero, el mismo caso que tiene Octavio Paz, pero tiene muy buena literatura, muy, muy buena. Mi estimada hermana Alicia, te mando un abrazote, un besote, gracias. Mira, voy a poner un ejemplo muy fuerte. Es como el caso de Alan Turing, el creador de las computadoras, y que lo van a demeritar porque era homosexual, ¿no? Y no tiene, no tendría que mezclarse una cosa con la otra. Me pasó una vez, soy DJ, hace mucho tiempo lo ejercí, y una me pusieron música de una persona que se llama La Prohibida, y es música de la comunidad. Y tenía 2, 3 rolas que me gustaron mucho y dije: "Muy buenas rolas". ¿Cómo te puede gustar esas rolas? No, pues sí, sí me gustan. Pero ¿cómo te pueden gustar? Pues están buenas. Sí, pero son de la comunidad, ¿qué tiene que ver? Y conozco gente que hace rolas que me han gustado, como el caso de YouTube, y no los comparto por ser no comparto a YouTube, pero tienen buenas rolas, son pro Israel, pero tienen buenas rolas, hay que reconocérselo. Mi estimada Sandrita, neta, en verdad, mil, mil gracias de corazón, te lo digo.
De corazón, en verdad, mil gracias por el apoyo. En verdad, que se te multiplique muchísimo, Sandrita. En verdad, si me lo permiten, compañeros, por favor, déjenme colocar este comentario, es muy bueno, por parte de esta chica de la red, Laura Arroyo. Mario Vargas Llosa, el escritor y premio Nobel peruano, ha fallecido a los 89 años. Y como peruana, como lectora acérrima de algunas de sus novelas, como un adolescente que creció leyendo La ciudad de los perros o Conversación en la catedral, pero sobre todo como una demócrata con memoria, veo importante completar algunos epitafios que lamentablemente están obviando, voluntariamente o no, algunos aspectos de este personaje que no fue solo un escritor, sino un intelectual orgánico que hizo política activamente desde todas las tribunas que tuvo a su disposición. El debate sobre si hay que separar al autor de su obra en este caso específico no tiene ningún sentido, porque esto con Mario Vargas Llosa se hace de facto. No hay nadie que considere que no ha sido un gran escritor, guste más o menos, pero me parece injusto creer que su obra es solo literaria, cuando hablamos de un personaje que ha hecho política activamente desde hace muchos años y especialmente en los últimos. Su obra es, por tanto, literaria y política. No creo que quisiera que no se le recordara por lo que ardientemente defendió en los últimos años de su vida. Mario Vargas Llosa fue un peruano que representa bastante bien el declive de los valores democráticos a nivel mundial, cuando los pueblos eligen democráticamente transformación en lugar de continuismo. Esta mañana que las loas se reproducen acríticamente, conviene recordar que Mario Vargas Llosa no generó polémicas, como lo llaman de forma abstracta, sino que apostó políticamente por ciertos personajes, discursos y proyectos. Mario Vargas Llosa, como hace la academia muchas veces, desempeñó un rol de legitimación de personajes políticos en mi región y no solo en ella. Su aval a Keiko Fujimori, la hija del dictador asesino Alberto Fujimori, para que, cito, salvara al Perú de caer en las manos del totalitarismo, habla del proyecto político de quien, repito, no fue solo un escritor. Porque como sabemos, la política está en todos lados y muchas veces, bajo la excusa de la separación del escritor y su obra, obviamos que algunos personajes se hacen reconocidos por sus obras para luego desempeñar importantes papeles políticos y, por tanto, esa separación han decidido no hacerla ellos mismos en vida. Mario Vargas Llosa fue un defensor del proyecto de la Internacional Reaccionaria, con sus avales a José Antonio Kast en Chile o a Bolsonaro en Brasil, de quien dijo que lo prefería a Lula da Silva y que sus acciones, su negacionismo al llamar gripeciña a la COVID, sus políticas depredadoras de los territorios brasileños y sus pueblos, su lawfare y su utilización de las instituciones para encerrar adversarios políticos, eran nada menos que payasadas. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los principales, si no el más, emblema intelectual en lengua española de los think tanks ultrarreaccionarios que aupan a personajes como Isabel Díaz Ayuso. Porque la ultraderecha, la internacional reaccionaria, como decimos, necesita de intelectuales orgánicos que desde la atalaya que muchas veces se construye en torno a lo que se entiende por academia, da una validez con un peso mayor a quienes la ocupan. Pero Vargas Llosa no solo la ocupó, sino que la usó para desplegar un clasismo que es también tan lamentablemente habitual en esa academia eurocéntrica y blanca contra sus propios hermanos y hermanas. Sí, Mario Vargas Llosa fue el creador de maravillosas historias, o el relator de algunas muy necesarias como en La fiesta del chivo, pero fue también un representante del clasismo más perverso, que lo llevó a calificar de salvajes a ciudadanos de la comunidad de Uchirajay en Perú, llamar analfabeto a un presidente elegido por el voto popular como Pedro Castillo, considerar que la obra de José María Arguedas no constituía literatura, sino antes bien etnología o folclore, y que lo importante en democracia no era votar, sino hacerlo bien. Y sabemos lo que significa hacerlo bien, para quienes creen que solo algunos saben hacerlo. Bien es una forma de decir que tal vez algunos, los salvajes, los otros, los analfabetos, los pobres, los plebeyos, los que no tienen un título académico universitario, los choferes de combis, las mujeres aymaras o quechuas, las comunidades que mantienen vivas sus lenguas originarias, etcétera, a lo mejor no deberían votar, porque lo harán para Vargas Llosa necesariamente mal. Hay quien dice que cuando alguien muere corresponde no hablar mal de esta persona, y no estoy de acuerdo. Hacer memoria no es hablar mal de una persona. Lo que habla de una persona es precisamente su legado, aquello que recordamos de él o de ella, porque la memoria es el ejercicio de responsabilidad democrática que ha de ejercerse en los momentos importantes. Y por eso hoy toca decir la verdad de lo que significó Mario Vargas Llosa. Y decir esa verdad supone hablar no solo de su historial como escritor, un historial que le trascenderá y donde hay maravillosas novelas escritas con una pluma que merece reconocimiento, sino también de lo otro que le trasciende, que es el papel político que desempeñó en un momento en que el mundo veía el retorno de los fascismos en sus nuevas versiones y donde su país, mi país, nuestro Perú, necesitaba de intelectuales más comprometidos con la democracia y los pueblos que con las élites y sus privilegios, ya sea en una columna de opinión como la que tuvo todos los meses en El País o en El Comercio, o en su versión más macabra, con el menosprecio con el que se refirió a un pueblo que merecía un premio Nobel comprometido y no desterrado voluntariamente de sus raíces para asumir un papel en esta corte de España. Cuando me dicen que hoy toca pensar en la familia, lo hago. Siento mucho lo que debe ser despedir a un padre, a un hermano, a un esposo, a un amigo.
Pero el deber del periodismo es mostrar empatía por igual con todos y con todas, porque no pensaron en las familias de esos 50 peruanos muertos por la dictadura de Boluarte, que condecoró a Mario Vargas Llosa a los meses de asumir la presidencia, porque, insisto, Vargas Llosa fue un personaje político y no solo un escritor, y era útil para legitimar la dictadura de Boluarte que hoy sigue en Palacio de Gobierno. Nadie pensó tampoco en las familias de las víctimas de la dictadura pinochetista, cuando Vargas Llosa dijo públicamente que era muy importante que José Antonio Kast, negacionista de esa dictadura, ganara las elecciones en Chile. Pensemos en las familias, sí, pero en todas. Y como migrante peruana en España, una del estribo. Durante mucho tiempo, si migrabas a España, debías intentar, si tenías la capacidad para ello, es decir, si contabas ya con un cierto privilegio, entrar en el círculo de Vargas Llosa, su think tank, su argolla social, pues eso te abría puertas para desarrollar tu propio arte o labor con mayor facilidad aquí, en un país que no es especialmente abierto con las y los migrantes, a menos que sea para realizar las labores que no quieren realizar los españoles. Tal vez sea un buen día para recordar que ese tiempo de cierto vasallaje ante Vargas Llosa y su entorno, por el peso que tenía y que usaba para hacer política, insisto, ha cambiado. La comunidad migrante peruana en España hoy no tiene solo un referente. Se organiza y autoconvoca en torno a una comunidad que ha construido también otros referentes y múltiples redes. Una comunidad que hace plantones en la embajada contra el representante de la dictadura peruana en Madrid, que organiza charlas para discutir una nueva constitución, que se organiza para defender el voto como en las últimas elecciones, que se movilizó contra el nefasto indulto al dictador Fujimori y que crea y consume arte, arte migrante, arte plebeyo, muchas veces alejado de esa academia de Babel tan divorciada de los pueblos, arte marrón, sin apellidos compuestos, sin dádivas aristocráticas, sin entrar en los cánones del impuesto desde una atalaya, reconociendo y creando, como el Taita Arguedas, que nos regaló literatura andina y que fue menospreciado por personajes como Vargas Llosa, creando pueblo peruano en cualquier código postal. Mario Vargas Llosa ha fallecido y quienes crecimos con su pluma nos quedaremos con la obra que le trasciende, pero su obra no está solo en las estanterías de nuestros hogares o de las bibliotecas, sino también en algunos gobiernos, en la batalla cultural que disputamos en mi región por su papel político activo, que divorciado del pueblo, porque a lo mejor nunca lo terminó de entender, lo llevó a posicionarse con las ultraderechas al alza en todo el mundo. Los epitafios incompletos, me temo, son también negacionismo. Que sirva para equilibrar al menos un poco y de manera responsable la balanza precisamente por una migrante peruana que sabe de la responsabilidad que se tiene con un pueblo cuando ocupas, aunque sea un ratito, un altavoz. Por suerte los referentes democráticos de mi Perú existen y están en las calles antes que en la academia, pero están haciendo también academia y arte popular. Y aunque no ocupen las primeras planas mainstream, están ya cambiando el mundo. Y esa obra es eterna. Hasta mañana. Ups. Primero, quiero hacer una aclaración. Había yo entendido mal algo que ella había dicho y entonces digo, ahora sí, no, comparto todo lo que ella dice. Había yo entendido mal algo ahí y le ofrezco una disculpa a Laura. Lo que dice Laura es muy cierto. No podemos separar separa ella la parte de las obras de Vargas Llosa. Así es, algunos crecimos con obras de Vargas Llosa y la verdad es que muy buenas. Pero lo que dice, pero la otra labor de Vargas Llosa también fue en la parte política. Ese pinche reaccionario político, fascista, culero, perdón que lo diga con esas palabras. Este oportunista que quiso estar o venderse en un momento disque de izquierda y después el personaje, como no sacó frutos al respecto, golpeteó y se volvió a la derecha. Así es, mujer guerrera, lo explica ella muy bien y lo dice excelente. Ahí está su obra, pero la obra de Vargas Llosa no solamente son sus libros. La obra en donde ahí sí puedo entender, aquí sí quiero, lo quiero poner de esta manera, aquí sí puedo entender lo que dice Manuel Borbolla. Tiene una obra política con la que fue parte de los think tanks, con la que tiene participa en el famoso FIL, si no me equivoco, se llama este grupo que tienen allá en España, y toda esta manera en cómo hacía sus calificativos hacia Andrés Manuel, hacia Pedro Castillo, hacia las culturas, hacia las culturas en la patria grande, y que agarraba el báculo de haber ganado un premio Nobel para querer tener autoridad en esa parte política. En esa parte política, no las mezclaría, Arely, no las mezclaría, pero lo que dice ella son dos obras, la obra política y la obra literaria. La obra literaria tiene una obra literaria, y no toda, pero gran parte de su obra literaria, de la que hablábamos al inicio y que, como comentábamos con la profesora de Libertad, le da al personaje ser una persona con
que marcará su obra en la literatura, en la patria grande, pero su parte política también lo va a marcar, como lo reitero, por eso pongo el ejemplo aquí en México de Octavio Paz, como Octavio Paz, un buen escritor, pero un maldito asqueroso facho de mierda. ¿Y se murió? Sí, se murió el personaje, y como dijo ella, algo que me encantó, mucho cuidado, muchísimo cuidado, y lo que dice ella es muy cierto, que no se les olvide. También hacer esas críticas a medias también es negacionismo. Y sí, sí lo comparto, porque esa gente que hace la crítica de Mario Vargas Llosa y todos los que nada más están diciendo se murió, como lo hace Ciro Gómez Leiva, el gran premio Nobel, y tenemos que sacar los títulos nobiliarios para poder elogiar a alguien, y no solamente eso. También hay un hijo de la chingada, un hijo de la chingada como lo que fue Vargas Llosa. El hijo de la chingada que golpeteó a Andrés Manuel, el hijo de la chingada que apoyó a Keiko Fujimori, el hijo de la chingada que apoyaba el negacionismo que había hacia la dictadura de Pinochet, el hijo de la chingada que elogió y que se los acabo de poner, por eso les puse como primer video a este señor, a Ernesto Zedillo. No, o sea, también es una obra. Estar en un think tank y hacer eso es una obra, es delicada. Y eso es lo que le criticamos. Y eso tiene también un peso y un valor. Reitero, yo hago a un lado la obra literaria, no la mezclo, pero sí digo, Vargas Llosa, un facho menos, y que chingue su madre. Reconozco su obra y me gusta gran parte de su obra, pero fuera de ello, eso no le quita que haya sido un maldito desgraciado hijo de la chingada. Entonces no podemos olvidar porque escribió buenos libros, ni tampoco lo voy a demeritar por fanatismo, pero tampoco porque haya escrito buenos libros voy a hacer caso omiso de lo que hizo para los pueblos democráticos, porque lo que dijo ella es muy cierto y quiero terminar con eso. Ojo, fue un intelectual orgánico. Eso fue Mario Vargas Llosa. Fue un intelectual de las clases, fue un intelectual de las élites. Y eso es algo que nos ha afectado en los países de la patria grande durísimo, como lo que pasa en México con la UNAM, donde filológicas, donde los grandes pensadores creen que tienen que ser, son un ente aparte y tienen que estar en la parte de la derecha, donde ser un pensador tiene que ir caracterizado por tener un lugar altamente para ellos sofisticado, comer en un restaurante carísimo, un vino estrepitosamente caro, estar escuchando, llevando las bellas artes también haciendo las clasistas. Y como bien también lo ha explicado el maestro flautista, ay, que siempre se me va el nombre, Horacio Franco, perdóname, maestro Horacio Franco, nacimos el mismo día, por cierto, le mando un abrazo muy grande. Son bellas artes y las hicieron elitistas, pero no nacieron y en su esencia no tienen por qué ser elitistas. Así es, así es, así es, Javier. Qué excelente punto tocas. Excelente punto. Basta con preguntar a los deudos de Acteal qué piensan de la cromada de Vargas Llosa Cedillo. Así es. Lo dice ella muy bien. Lo dice ella. Él no solamente es Perú. Él no solamente con su premio Nobel es Perú. No. Hay mucha más gente peruana creando su arte, arte popular, expresiones culturales, como le llaman cuando no le quieren llamar bellas artes, o son bellas artes o son expresiones culturales, como le quieran llamar en esas formas, pero hay mucha gente que está dejando huella completamente. No solamente es Vargas Llosa, no es eso, no solamente son las élites. Es el ejemplo de aquí. Hay grandes escritores y un ejemplo es José Agustín, al que siempre quisieron demeritar. Y que afortunadamente no lo lograron y no vamos a permitir que se logre eso. ¿Vale? Es lo mismo. O sea que comparto con ella, lo traduzco aquí en México por lo que hizo y lo digo, un facho menos.
Un facho menos. Qué bueno que un intelectual orgánico más se va, y no es burlarnos de su muerte, no, es hacerle la crítica por el hijo de la chingada que fue, golpeando a los pueblos de la patria grande. De esa gente, no más. Eso es lo que quería separar, y por eso decía, el separarlo no es vanagloriarlo, no, tiene buena obra, pero mi crítica va más fuerte a, como dice ella, no nos hagamos güeyes, como Ciro Gómez Leiva y los demás, en solamente aplaudirle sus obras literarias, ¿no? O centrarnos en demeritar su obra literaria, tampoco es eso. Es por lo maldito desgraciado facho que fue ese cabrón. Bien por Laura, y le aplaudo. Mis respetos la descripción que da. Mi estimada Sandrita, insisto, mil gracias, en verdad, que se te multipliquen demasiado, Sandrita, en verdad, gracias de corazón, te lo digo. Mil gracias, Sandrita, en verdad, abrazo muy grande. Mi estimado Efra, ya platicaremos con la profesora Libertad, si me lo permiten, el fin de semana, si puede la profesora, y platicamos un poco sobre Mario Vargas Llosa, su obra, sobre Carlos Fuentes, y inclusive con Carlos Fuentes también tendríamos que meter ahí a García Márquez, porque a García Márquez también se le podrían criticar ahí 2 o 3 cosillas, pero todo el mundo lo pone de super izquierda también, y a veces hay cosas que yo le cuestionaría, ¿eh? Yo insisto, yo la separaría aquí. Separo la obra y separo lo que digo. Qué bueno, un facho menos políticamente hablando. La obra trascenderá, pero su parte facha que no trascienda. Que se hunda como el pinche desgraciado que fue Vargas Llosa, una mierda, y lo tengo que decir tal cual. Mi estimado Nacho, maestro, le mando un abrazo muy grande, espero que se encuentre de maravilla. Déjenme, por favor, de aquí, vamos a saltarnos para tener otra nota que no tiene desperdicio, y es lo que comentó la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera con respecto a quién, pues nada más y nada menos que del capitán por 8. Sí, estamos hablando exactamente de Felipe Calderón. Déjenme, por favor, colocarlo con todos ustedes. Estela, ¿cómo estamos, queridísima? Montserrat, abrazo muy grande. Gracias por estar por acá. Shiva, abrazo muy grande, queridísima. Abrazo para ti, para toda la familia. Disfruta la familia ahorita que puedes en vacaciones. Bueno, no sé si vayan a estar chambeando los dos, pero disfrútense. Déjenme, por favor, colocar